Muy bien, buenos días a todas y todos los ponentes, invitados y asistentes en esta mesa. Esta mesa que está inscrita en la línea de trabajo sobre desigualdad socioespacial y cohesión urbana y que les hemos denominado resistencias urbanas. Yo quiero agradecer también a todos los ponentes que presentaron sus trabajos y les quiero pedir que en esta ocasión nos atengamos también al tiempo para que podamos hacer de esta conversación algo ordenado, fructífero y que todos podamos conversar. También hemos hecho un pequeño cambio en la pauta de inicio. Partiremos con la presentación del grupo de investigación de Katia Valenzuela Fuentes, cuya presentación se titula Por Casa, Barrio y Vida Digna, experiencias de organización popular contra la desigualdad socioespacial en San Pedro de la Paz. Luego daremos la palabra a Andrea Roca, luego a Mauricio Cortés y luego a Lucas González, si es que se nos alcanza a sumar en esta mesa. Nada, para comenzar, contarles que cada uno vamos a hacer las presentaciones y al final vamos a hacer una ronda de conversación y de preguntas y respuestas. La idea es que fluya el diálogo y que sea una instancia bastante fructífera para todas y todos. Entonces, nada más que dejarlos con la primera ponencia al grupo de Katia. Entiendo que va a exponer Camila y Daniela Guzmán. Eso, Katia. Muchas gracias, Alejandra. Voy entonces a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Está bien ahí? Sí, se ve perfecto. Ya. Entonces, bueno, buenos días a todas. Nosotros venimos en representación de un grupo, un equipo en realidad de colaboración bastante amplio. Hoy día les vamos a presentar Daniela Guzmán Huenchuleo como parte del Centro Cultural Víctor Jara y quien les habla Camila Barraza Guayquimilla como parte del grupo del equipo de laboratorios urbanos de CDEUS. Vamos a presentarles una primera aproximación al trabajo que estamos llevando a cabo desde el año 2020, que hemos denominado Por Casa, Barrio y Vida Digna, experiencias de organización popular contra la desigualdad socioespacial en San Pedro de la Paz. La presentación está estructurada en 5 partes. Las primeras 2 son de contexto, que esperamos que sean muy breves, y las siguientes son para profundizar ya en la conformación histórica del territorio, de la organización popular y las prácticas de resistencia comunitaria. Luego ya vamos a cerrar con algunos puntos para abrir la reflexión. Ahí, Dani, te doy el pase. El Tumay, Mari Compuche, Incheta Daniela Guzmán Huenchuleo, Piñén. Hola a todos y todas, yo soy Daniela Guzmán Huenchuleo y bueno, junto a Camila ya les comentamos, vamos a abordar esta presentación y para iniciar creemos sin duda que es necesario dar un breve contexto de esta investigación en la que se enmarca todo este proceso colectivo del que ya algo adelantó Camila. Vamos al siguiente. Les queremos contar que el proceso que nosotros y nosotras hablamos de este grupo colectivo que vamos a mostrar se enmarca en los principios de la investigación acción participativa y desde este punto nosotros proponemos un trabajo que busca romper con las lógicas jerárquicas de la investigación tradicional y va desarrollando un proceso horizontal, colectivo de acción y también de reflexión que se orienta a visibilizar y comprender la lucha que damos desde el territorio por el hábitat, por la vivienda, por la vida digna, que es emprendida esta lucha por organizaciones territoriales, por vecinos y vecinas del borde costero de San Pedro de la Paz. Por lo tanto, esta presentación es un ejemplo de nuestra apuesta, que como bien les decía, busca romper las divisiones clásicas entre investigadores e investigadoras y la comunidad, ya que las reflexiones mismas que vamos a compartir desde la preparación de esta presentación también han sido reflexiones colectivas, ha sido una preparación colectiva, y como bien les decíamos, incluso esta misma preparación es colectiva, que hay presente la organización popular junto al grupo de investigadores e investigadoras como un equipo.
A continuación también vamos a iniciar comentando respecto del contexto urbano de la Boca Sur del Biobío, para quienes también quizás no se ubican de dónde la hablamos, si la hablamos de la Boca Sur del Biobío. Boca Sur es el puntito rojo que pueden ver debajo de Hualpén, hay un puntito rojo, ese es Boca Sur, es la población que está ubicado en el borde costero de la comuna de San Pedro de la Paz, con características particulares también. San Pedro de la Paz está al sur de la ciudad de Concepción y de la desembocadura también del río Biobío, razón por la cual lleva este nombre, la boca sur del Biobío, como la boca sur del río Biobío, ¿no? Este borde costero está conformado por distintos sectores que en su conjunto suman un poco más del tercio de la población comunal y también de la cantidad de viviendas que hay en la comuna. Este es un polígono que está separado también del resto del territorio comunal por la ruta 160, teniendo presente entonces a un grupo, un sector más acomodado que vive desde la ruta 160 hacia la altura, por así decirlo, y otro grupo que es el grupo de más escasos recursos que vive desde la ruta 160 hacia el mar, que es lo que está ubicado hoy día en el borde costero de San Pedro de la Paz. Por lo tanto, tenemos a la población más empobrecida hoy día, digamos, en el borde costero de San Pedro de la Paz. Podemos ver también ahí imágenes de lo privilegiado que es nuestra zona. Nuestro Boca Sur, nuestro sector, se ubica en medio de una geografía sumamente privilegiada, contempla ahí el borde costero, como bien pueden ver, a la desembocadura, tiene una amplia costa, incluye dunas, humedales y una extensa zona de huertos urbanos que hoy día se está viendo amenazado por el abandono estatal, que es una cuestión que se ha perpetuado, pero también por proyectos de infraestructura y por nuevos proyectos de vivienda que no siempre han sido viviendas sociales, en particular en este último tiempo. Ya. Respecto a la conformación histórica del territorio, contarles que Boca Sur es una de las poblaciones que se conformó a partir de las erradicaciones forzadas realizadas durante la dictadura cívico-militar en gran parte del país, y que en Boca Sur en particular se realizó en dos etapas. Una primera etapa entre los años 83 y 86, que se refiere a los desplazamientos forzados de los asentamientos populares, campamentos y tomas de terreno que se ubicaban en o en las periferias, principalmente de las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, que pueden ver en el mapa de la izquierda, y una segunda etapa que se da entre los años 87 y 89, que fueron erradicaciones no forzadas, entre comillas, porque se dieron a través de la postulación forzada, en este caso, a subsidios habitacionales, que permitió trasladar a personas ya no solo de las comunas aledañas, sino que también a personas que habitaban en el resto de la provincia y de la región, y que pueden ver en el mapita ahí de la derecha. Los impactos que tuvo este proceso de despojo, tal como se puede apreciar en las citas que estamos proyectando, fueron múltiples. Por una parte, las familias fueron desarraigadas de los sitios de memoria, de su historia popular, de su territorio, de sus vecinos, redes de apoyo y organizaciones, para llegar a un sector periférico, carente de servicios, trabajo, locomoción, fuentes de abastecimiento e infraestructura, lo que tuvo un fuerte impacto en la calidad de vida, acrecentándose la precariedad, la pobreza, la cesantía, el hacinamiento y la exclusión social. Todo esto significó que las y los pobladores se vieran obligados a cambiar drásticamente sus formas de vida y sus prácticas cotidianas. ¿Ya? El desarraigo y las escasas oportunidades laborales, el miedo y la desesperanza fueron factores claves que permitieron, por ejemplo, el aumento explosivo del consumo de alcohol y de drogas. Ya con la llegada de la democracia, el borde costero se ha convertido en un sitio casi exclusivo de vivienda social, recibiendo familias empobrecidas provenientes en su mayoría de asentamientos informales, aunque en los últimos años, como se puede ver en el mapa, que son los puntitos morados, han comenzado a intervenir una serie de proyectos de construcción de parque inmobiliario con viviendas privadas, algunas con integración social a través de subsidios. Y desde el año 2007 ya se comienza a intervenir todos los sectores con una serie de proyectos de mejoramiento de barrio que han dejado obras que en realidad no han significado grandes cambios para el sector en términos sociales ni urbanos, y en la última década, y sobre todo en los últimos 2 años, ha aumentado la población en condición informal, ya sea a través de ocupación de viviendas desocupadas, como el caso de los bloques de lata, o
a través de tomas de terreno que hoy día ya están en aumento y que además ya este mapa queda desactualizado porque además hay otros sectores con viviendas en tomas de terreno. Esto mismo y la experiencia, ¿no?, nos lleva hoy día a sostener que la política segregacionalista de la dictadura ha sido perpetuada en los sucesivos gobiernos, tanto locales como nacionales, democráticos, que han cumplido un rol decisivo en cómo se intensifica la segregación urbana, en cómo se intensifica el crear esta periferia, ¿no?, de la vivienda social. Las características además de este sector contrastan con la zona alta de la comuna, como les decía adelante, en donde se emplazan hoy día exclusivos barrios residenciales habitados por familias de alto ingreso, y esta diferencia hoy día están visibilizando más que nunca la segregación socioespacial que está presente en la comuna, la que trae aparejada hoy día y ha traído aparejado históricamente los procesos de marginalización, los procesos de estigmatización hacia la población que hoy día habita en el borde costero. Y eso lo vemos evidenciado también en algunas de las encuestas, en algunos de los trabajos de investigación que se han levantado por la misma organización popular, que nos arrojan, por ejemplo, algunas de las cifras que, hoy día, que ahora tenemos en pantalla, como la percepción respecto del abandono de los pobladores y las pobladoras que sienten respecto de la institución, o cuántos hechos de violencia han vivenciado los y las pobladoras del sector del borde costero, entre otras cuestiones que nos muestra, por ejemplo, la pantalla. ¿Qué servicios existían, por ejemplo, al llegar a la población y cómo esto evidencia la violencia y el abandono que se ha perpetuado desde la fundación de nuestra población en Boca Sur? Además de eso, también se hace evidente que los impactos de los procesos, de estos procesos en la vida y la percepción de las personas, la evidencia urbana también es clara en relación al abandono estatal, como les decía recién. Toda vez que vemos en el lugar viviendas pequeñas, viviendas de mala calidad, áreas verdes en mal estado o derechamente carencia de áreas verdes, y también un abandono que vemos a través de basurales, vertederos, basura de escombros que vienen a ser botados de manera irregular, tanto en el borde de la playa como también en los humedales y a lo largo de todo el borde costero. Hoy día con presencia, incluso justo frente al borde costero, con presencia de mini vertederos ilegales en el borde costero en nuestra comuna, y en particular, como le estamos mencionando, en el borde costero de San Pedro de la Paz. Entonces, frente a este abandono estatal del que hemos dado cuenta, del que le hemos comentado muy acotadamente a ustedes, hacemos una revisión histórica de la conformación urbana de Boca Sur a través de las políticas de despojo y segregación, y está la otra cara también de la moneda, que tiene relación con los procesos de resistencia, con los procesos de construcción, con los procesos de crear poder popular, de crear este poder comunitario y de este trabajo que ha dado la organización popular en el territorio. Entonces, bueno, Boca Sur Urbano es un territorio portador de una historia de lucha y solidaridad popular que ha resistido por décadas el abandono estatal y la precarización de la vida promovida por el capitalismo neoliberal. Y en este sentido, el legado de organización en el borde costero es el resultado de una serie de organizaciones que desde la dictadura se han organizado en un primer momento por el retorno de la democracia y luego con un foco de mejorar las condiciones de abandono del barrio. Aquí en esta línea de tiempo podemos ver también cómo se han ido gestando distintas organizaciones y cómo también han sido las distintas acciones que han ocupado a estas organizaciones para mejorar la vida y la dignidad, digamos, del lugar que se habita. Ya más en la actualidad se activan y movilizan los esfuerzos por fortalecer el tejido social y avanzar en una comunidad cada vez más consciente y organizada. Todo este proceso ha contribuido a la consolidación de organizaciones críticas en permanente continuidad y actividad que trabajan en pos de superar las políticas de segregación que desde arriba estigmatizan e invisibilizan la lucha que pobladoras y pobladores organizados han emprendido por la vida digna del barrio, existiendo esfuerzos autónomos y autogestionados orientados a recoger la memoria territorial y avanzar hacia la transformación social. Aquí también podemos ver cómo desde el año 2000 se vienen gestando también una serie de organizaciones que continúan de las organizaciones desde la dictadura hasta la actualidad.
Aquí podemos también apreciar algunos de los resultados de recuperación de memoria y cultura territorial generados por los procesos de educación e investigación popular. En particular está el Festival de Todas las Artes Víctor Jara, que hoy día ya cumple recientemente, en septiembre, fue su 21 festival. Y también algunos libros como el Construyendo Población, que cuenta un poco de la historia de la población, y el otro San Pedro, que es un informe que en el fondo justifica por qué el proceso que han vivido y evidenciado las familias de Boca Sur es un proceso de vulneración también a los derechos humanos. También está la obra de teatro y documental La Marea, Mujeres Pobladoras, que también fue estrenada hace poquito, y todos estos procesos también han sido muy importantes en los procesos de investigación, de recuperación de la memoria, y también en proyectos de investigación como el que nosotros estamos llevando a cabo, porque esto es parte en el fondo de los datos que nos van de alguna manera rearticulando y recuperando la memoria popular. Ya más recientemente, y de acuerdo y en el marco de lo que pasó en la revuelta popular y la posterior llegada de la pandemia del COVID-19 y la agudización de la crisis, la agudización del abandono que vimos manifestado también a través de esta crisis, son las mismas organizaciones populares que realizan una serie de acciones, que realizamos una serie de acciones que involucraron manifestaciones, también la reorganización de pobladores y pobladoras en el borde costero, para poder hacer frente a esta crisis. Y aquí, por ejemplo, en imágenes podemos ver lo que es un avance de la sistematización de un proceso que se ha desarrollado en Boca Sur desde fines del 2019 y durante todo el 2020. Y más adelante también, por ejemplo, podemos ver que en este contexto han sido diversas organizaciones comunitarias que nos hemos agrupado en torno a la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz, quienes nos hemos sumado al desafío de denunciar la segregación socioespacial a la que hemos visto sometida la población del borde costero de San Pedro de la Paz. Al mismo tiempo, estas organizaciones buscan responder comunitariamente a la crisis estructural agudizada por la pandemia y nos articulamos, ¿no?, en torno a un espacio de resistencia, de coordinación vecinal para lidiar con cuestiones tan básicas y que son derechos humanos como el hambre, el desempleo, la falta de vivienda en el sector. Y junto con lo anterior también, estas organizaciones vamos reivindicando lo que es la historia de lucha, la solidaridad popular de las poblaciones del borde costero, y apostamos por la recuperación de la memoria a través de diversas acciones, por la identidad del habitar colectivo comunitario en la Boca Sur del Biobío, y reconocemos también la práctica política como una continuidad de un movimiento histórico que, como bien hemos mencionado con Camila, viene desde la fundación de nuestra población. Se destacan hoy día dentro de las organizaciones activas en el territorio y que dan vida a este tejido de resistencia comunitaria en el borde costero, el Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur. También el Comedor Popular Claudio Benedito, la Junta Vecinal 8R, el Comité de Vivienda La Dignidad y organizaciones también nacientes como Mujeres de la Boca Sur en el borde costero de San Pedro de la Paz. Y entonces en el contexto de pandemia, ya como lo más reciente, porque hablaba un poquito del contexto de post-revuelta y pandemia bien general, pero ya en el contexto de pandemia derechamente, debido a que se intensifica la cesantía, la desinformación, la precarización de la vida, el proveer de los alimentos a las familias se hizo sumamente complejo y era una cuestión que a diario nuestros vecinos y vecinas debían resolver. Por lo tanto, frente a esta necesidad se crea el Comedor Popular Claudio Benedito y otra red de comedores populares al alero de la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz, que hoy día ya lleva más de un año funcionando. El comedor, por ejemplo, el Comedor Popular Claudio Benedito de Boca Sur. Los comedores populares hoy día y durante esta crisis han garantizado la alimentación de los adultos y adultas mayores, también de las infancias, de familias completas que se han visto afectadas por esta crisis económica. Y al tiempo siguen abriendo su espacio, como les decía, para la organización, para la solidaridad vecinal y para el encuentro comunitario. Estos espacios de comedor, tanto
también como el Comité de Vivienda, por ejemplo, que surge también en este contexto, se constituyen como espacios absolutamente autónomos y completamente autogestionados. Es decir, nosotros no tenemos vinculación o no tenemos aporte de la institución para levantar estos espacios. El abastecimiento, por ejemplo, sigue siendo cubierto por campañas solidarias que se impulsan desde la Unión de Pobladores y Pobladoras, por aportes de vecinos y vecinas, de grupos que solidarizan también con la lucha y la resistencia en el territorio. Según nuestros registros como organización, un comedor podía alimentar diariamente a más de 100 personas y se calcula que durante el año 2020 se entregaron más de 40.000 raciones de almuerzo y que se sigue hoy día aumentando a la fecha. Ahora sí. Ya, y para cerrar, creo que ya estamos como justas con el tiempo. Algunas reflexiones que hemos sostenido a partir de la reconstrucción de este proceso histórico abordan que en el fondo el abandono sostenido y sistemático que hoy día viven las poblaciones vulneradas del país hoy día se manifiesta en una profunda desigualdad socioespacial que da cuenta no de un estado pasivo que deja que los barrios, que barrios determinados se degraden y empobrezcan, sino que dan cuenta de una acción estatal que a través de sus diferentes mecanismos produce, reproduce y profundiza la pobreza, la exclusión, la violencia y la desconfianza de quienes habitan estos espacios. En el fondo, el territorio ha sido parte de diferentes instrumentos, de diferentes acciones y lógicas como la participación ciudadana y algunas políticas que buscan legitimar políticas y procesos que poco tienen que ver con la realidad en los territorios y que se ven finalmente sostenidamente vulnerados a través de violencias directas y simbólicas. Ahí sobre la organización también tenemos reflexiones particulares que tienen que ver con cómo la organización ha sido capaz de levantar demandas e instalar demandas propias como una respuesta frente al abandono perpetuado. Es decir, hoy día levantamos claramente como colectivo la demanda del derecho al abastecimiento a través de levantar una ley de abastecimiento de emergencia, teniendo en cuenta que hoy día son las organizaciones populares a lo largo de Chile y no solo en el borde costero, que están resolviendo el abastecimiento, cuestión que la institución debería estar haciendo. Y esto tiene una íntima ligación cuando decimos cuál es nuestro derecho a habitar, cuál es nuestro derecho a la vivienda digna, porque también hoy día levantamos como demanda fundamental el derecho a la vivienda. Tenemos como consigna en la Unión de Pobladores y Pobladoras por barrio, casa y vida digna, entendiendo que hoy día levantar el derecho a la vivienda no es solo levantar el derecho a tener las cuatro paredes levantadas, sino que es el derecho a poder habitar, a poder participar, es el derecho a poder incidir en las decisiones en torno a la educación, en torno a la salud, en torno al trabajo, en torno al transporte, es el derecho a poder tener áreas verdes, es el derecho a poder tener cultura. Entonces desde ahí, ¿no? El Centro Cultural, la Junta Vecinal 8R, el Comedor Popular Claudio Benedito, el Comité de Vivienda La Dignidad, agrupados en esta Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz, levantan estas demandas claras que van junto con una construcción, pero al mismo tiempo demandando directamente a la institución aquello que debería estar resolviendo y que no está haciendo, que no ha hecho históricamente, que hoy día sí la organización popular está haciendo. Agradecemos ahí la atención y por supuesto seguimos en la lucha resistencia desde Boca Sur. Muchas gracias, Daniela y Camila, y también gracias por atenerse al tiempo muy precisamente. Les quiero recordar que pueden ir dejando sus preguntas, consultas, comentarios en el chat para que podamos hacer una conversación compartida al final de las presentaciones. Ahora quiero dejar con ustedes a Andrea Roca con la presentación de protestas, saqueos y ética ordinaria en las periferias populares de Santiago. Andrea es de la Universidad Alberto Hurtado y entiendo que su co-investigador es Nicolás Angelcos. Andrea. Gracias, Alejandra. Buenos días. Hoy día vamos a presentar junto con Nicolás Angelco parte de los resultados de una investigación que desarrollamos desde el 2019 hasta el 2021, estamos todavía en curso. Esta investigación específicamente tiene que ver con un estudio sobre los saqueos en las periferias populares de Santiago. El proyecto está asociado a un fondo de sintonización que lidera Nicolás Angelco y a un FONTAP asociado a CODES.
Esta investigación cualitativa parte de un primer movimiento, que es la invitación que nos propusimos como para investigar, para tratar de comprender, para tratar de mirar esta experiencia, evento político que ha marcado nuestro país, que es el estallido social. Entonces, esta posición que tomamos en esta investigación fue descentrar la mirada respecto a la multiplicidad de formas de participación que se dieron desde octubre del 18 de octubre del 2019, y específicamente mirar las experiencias que se registraron en las diferentes zonas de Santiago, las zonas periféricas de la ciudad, que por muchos años han sido descritas por la literatura como zonas de apatía política, como zonas que están caracterizadas por la desorganización social, y que en el marco del estallido fueron territorios que se activaron y participaron activamente para generar demandas desde y para las periferias y sus territorios. Dentro de la multiplicidad de situaciones, de actividades, de formas de acción colectiva que se dieron desde el 18 de octubre, destacaron algunas formas que son masivas, formas de participación que podríamos caracterizar como tácticas más disruptivas y no institucionales, y entre ellas las que hoy día les vamos a comentar tienen que ver con los saqueos a locales comerciales, los cuales se dieron tanto en zonas periféricas pero también en el centro de Santiago. La pregunta por los saqueos podría parecer de cierta forma, ¿por qué? ¿Cuál sería la relevancia, digamos, de enfocar desde una investigación donde participamos antropólogas, participamos sociólogos, de por qué quisiéramos mirar estos eventos que han sido tan, digamos, controversiales en el debate público, en el debate político, ¿no? Digamos, dentro de la discusión sobre condenar la violencia, los saqueos han tenido, digamos, un lugar no menor, digamos, en estas discusiones, ¿no? Entonces, lo que nosotros identificamos como en el debate público, pero también en la producción académica e intelectual sobre estos fenómenos, fue que en Chile, en general, los intelectuales leyeron esta expresión colectiva de los saqueos como formas de anomia, como formas de delincuencia, o en algunas ocasiones fueron caracterizadas como prácticas prepolíticas. Esto, digamos, desde el mundo intelectual, principalmente sociólogos, cientistas políticos, pero también algunos periodistas, y en realidad nuestro interés fue tal vez alejarnos de este marco que se conecta con una literatura sociológica que en los años 80 en Chile también fue muy, digamos, popular, de pensar estas otras formas de participación desde el lente de la anomia. Acá nosotros también hicimos una revisión de la literatura latinoamericana que se ha dedicado a pensar estos ciclos de revuelta popular y que muchas veces han incluido los saqueos a locales comerciales. En América Latina, tal vez el caso argentino es el más significativo por su recurrencia, y aquí quisiéramos citar que fue como una de las claves desde las cuales comenzamos a construir esta investigación, que es Nicolás Cerúlnikov, que ya en 1989 colocaba esta premisa, que en general los significados sociales que se le otorgan a los saqueos populares fluctúan, oscilan entre la resistencia y el robo. Y a partir de esta premisa, nosotros empezamos a construir una problematización y a mirar, digamos, este fenómeno alejándonos del lente, digamos, anómico, ¿ya? Además identificamos, como ha sucedido en en otros países latinoamericanos de igual manera, que los discursos dominantes sobre las revueltas populares, digamos, dominantes tanto intelectuales, tanto como periodistas y publicaciones académicas, en general prescinden de las experiencias de los protagonistas de los estallidos populares y sobre todo de las experiencias de mujeres y hombres que no necesariamente se inscriben en una lógica de militancia o de organización política. Y estos movimientos masivos, estas situaciones de participación, digamos, extraordinaria, intensiva, y que sin duda el protagonismo está dado por la participación de los barrios populares, nos interesaba poder
a lo menos hacernos la pregunta de, bueno, vamos a tratar de reconstruir estas experiencias antes de accionar una explicación, antes de accionar y de, digamos, rotular y categorizar qué fue esto. Que lo que observamos fue que la producción nacional, más que, digamos, al calor de la discusión pública, se generaron muchas columnas de opinión, ensayos y artículos incluso, pero la base, digamos, más empírica de estas investigaciones es más bien débil. Entonces, en este marco fue que nos propusimos como investigación intentar hacer una construcción, un análisis comprensivo de los saqueos como prácticas históricas y socialmente situadas, autorreguladas como toda acción colectiva por lógica, por sentidos, pero también por afecto. Entonces, esta es nuestra como propuesta, desde dónde mirar, desde dónde escuchar las experiencias de mujeres y hombres de sectores periféricos de Santiago. En ese sentido, quisimos entender la revuelta a partir de las experiencias de dos barrios críticos, que es esta categoría, que las políticas de seguridad pública se han consolidado, pero también en las formas de intervención urbana, ¿no? Que buscan, digamos, conceptualizar y caracterizar barrios que están en sectores periféricos de Santiago y que concentran lo que se lee como indicadores sociales negativos y además que se han caracterizado según datos cuantitativos por una baja participación comunitaria, pero también una baja participación electoral. Entonces, categorías como apatía política y clientelismo han sido accionadas para describir la participación de sectores de Santiago como que los que nosotros estudiamos, que fueron dos barrios periféricos, y que además decidimos estudiar barrios que fueron construidos en la postdictadura, es decir, conjuntos de vivienda social que emergen desde los años 90 y que la literatura urbana y sociológica describió como la nueva pobreza o los pobres con techo, y digamos, poblaciones más o menos nuevas que por esta historia más reciente de construcción también han sido descritas como poco políticas, como con una densidad, digamos, comunitaria y social más débil, en contraste con poblaciones que surgieron de la organización popular, que surgieron como tomas de terreno, etc. Entonces, además, estos dos territorios donde hicimos trabajo de campo son poblaciones y villas que tanto por académicos, pero también las políticas públicas e incluso por sus propios residentes han sido descritas como guetos, que es una de las categorías que tanto en sociología como en los estudios urbanos ha logrado, digamos, un posicionamiento transversal y que también resuena en el mundo de la política pública, y también nos interesaba pensar, digamos, la revuelta y la política y la experiencia específica de los saqueos en lo que podríamos decir que son guetos urbanos, ¿ya? Por supuesto, cuidadosos de no reestigmatizar estos territorios, hemos decidido anonimizarlos y vamos a referirnos a ellos como Villa Las Mercedes y Villa San Pedro. La metodología de la investigación fue a través de entrevistas retrospectivas, en el sentido de que nosotros llegamos a los territorios 2 meses después de iniciado el estallido social, por lo tanto fue un momento, digamos, de narrativas bastante fervorosas de querer compartir y dar cuenta de las distintas experiencias que vivieron vecinos y vecinas de estos dos barrios donde hicimos trabajos de campo. Entonces, hicimos una labor de reconstrucción de sus trayectorias barriales, de cómo llegaron a vivir ahí, también de las experiencias de su vida cotidiana, para luego entrar en lo que sería esta experiencia extraordinaria del estallido social y enfocando en el tema de los saqueos. En total hicimos 35 entrevistas a jóvenes y adultos sin militancia, es decir, lo que la literatura a veces habla como de personas comunes y corrientes, entre comillas, y decidimos ampliar la muestra de manera que pudiéramos recoger la heterogeneidad social de las periferias de Santiago, y ahí conversamos, nuestros interlocutores son estudiantes técnicos, estudiantes universitarios, trabajadoras informales, dueñas de casas, comerciantes y dirigentes barriales. El argumento que hemos construido y propuesto es que en barrios estigmatizados como la Villa Las Mercedes y Villa San Pedro, los saqueos operaron como controversias locales. O sea, si a nivel nacional
los saqueos, digamos, movilizan un debate público que implica desde el presidente de la República a especialistas en seguridad, a políticos, etcétera. En los barrios donde nosotros hicimos trabajo de campo, habían controversias locales que, por cierto, se conectan con las discusiones nacionales, pero tienen sentidos otros y lógicas otras. De alguna manera nosotros hemos pensado también estas controversias como íntimas, porque están inscritas en las micropolíticas cotidianas de negociación del estatus y de las identidades, ¿ya? En la medida en que nosotros pedíamos y conversábamos y elaborábamos un diálogo sobre los saqueos, las narrativas iban, claro, por cierto, a reconstruir lo que vivieron, lo que vieron, lo que pasaba en sus comunidades, pero más allá de los saqueos se iba configurando un relato ético de sí en tanto comunidad y también de sus vecindarios, pensando en estas dicotomías que han sido bastante estudiadas en los estudios urbanos respecto a las fronteras morales que se dan al interior de barrios populares entre un nosotros y los otros, ¿ya? Ahí estamos dialogando con esta literatura influenciada por los temas de segregación urbana y un poco estas dimensiones simbólicas y territoriales que han sido descritas en grandes ciudades a lo largo del país. Un poco era pensar estas tensiones, pero en el contexto extraordinario de los saqueos. Entonces, lo que nosotros pudimos percibir es que hay una coexistencia en los relatos de esta multiplicidad y diversidad de actores sociales que constituyen el mundo popular contemporáneo, una consistencia tanto de los estereotipos, que sin duda se alimentan de estos discursos más dominantes, donde los saqueos serían solo delincuencia, donde los saqueos son, digamos, actos llevados a cabo por personas asociadas a lo criminal, etcétera, pero también, y esto es lo significativo y lo que el aprendizaje de esta investigación, tenía que ver con narrativas que son más ambiguas, que son más críticas y reflexivas, que vienen a cuestionar la estigmatización que ellos sufren y además celebran la heterogeneidad social y moral del mundo popular. Entonces, lo que fuimos percibiendo a través de las narrativas y esta reconstrucción de esta memoria muy reciente, que eran los saqueos que habían vivido hace 2 meses, pero después a 6 meses atrás, y así, es un delineamiento de un campo ético y moral que está tensionado por expectativas sobre la dignidad, sobre la necesidad y el cuidado. Y estas categorías y estos componentes éticos tienen que ver con trayectorias históricas del mundo popular y el ejercicio que hemos hecho de análisis. Disculpa, alguien tiene el micrófono abierto y está interrumpiendo. Entonces, estas categorías, digamos, pensando en lo que proponemos como conceptualmente que es la ética ordinaria, es decir, como en la antropología se le ha trabajado como la ética de la vida cotidiana, donde estos 3 elementos, dignidad, necesidad y cuidado, se articulan y tensionan en las narrativas de estos distintos, digamos, interlocutores y van generando significados y lógicas atribuidas a los saqueos que son bastante diferentes entre sí. Entonces, lo que nosotros identificamos, más o menos, estos son los ejes de análisis que fuimos observando a partir de las narrativas de los distintos interlocutores. Por un lado, esta ética ordinaria, que nosotros aquí ya la circunscribimos además a las periferias subsidiadas, en el sentido de enfatizar que son estos territorios que surgen en la postdictadura, que son productos de las políticas de vivienda social, digamos que transformaron el paisaje urbano y donde, digamos, a través de subsidios habitacionales, etcétera, en estos espacios y en las historias, en sus trayectorias de vida, que dan cuenta de cómo llegaron algunos desde zonas periféricas de Santiago, otros de regiones, cuentan el esfuerzo que como familia significó poder adjudicarse los subsidios y poder lograr, entre comillas, el sueño de la casa propia, ¿ya? En general, esos son relatos, la mayor parte de nuestras interlocutoras son mujeres, y eso hace que el contar, bueno, de por qué vivo acá, por qué vivo en San Pedro, o en la Villa de las Mercedes, tiene que ver con esta espera, tiene que ver con postulaciones, tiene que ver con un aprendizaje y una expectativa de lograr un hogar para cuidar y criar a sus familias, y que se vio, por cierto, digamos, en entredicho, dada la mala calidad de las viviendas, dada las experiencias de segregación,
da cuenta de todos, digamos, los problemas desde delincuencia, etcétera, que atraviesan estos barrios, ¿ya? Entonces, una de las categorías que nosotros observamos era esta tensión que ha sido reportada por distintas investigaciones entre la lógica del esfuerzo y la lógica de la vida fácil que caracterizaría el mundo popular. Estas categorías de cierta manera remiten a los debates sobre la cultura de la pobreza y a la cultura de la decencia que algunos antropólogos propusieron en los años 90 para pensar lo que se observaba en estas periferias subsidiadas, donde las expectativas de organización política y comunitaria no eran tal. Estos barrios fueron, digamos, diagnosticados como, con graves problemas de cohesión, con graves problemas de desintegración, y que tenían que ver con este choque entre personas que orientaban, digamos, sus proyectos de vida, sus prácticas en la lógica del esfuerzo, es decir, del trabajo, de la movilidad social ascendente, de la educación, versus, digamos, estos otros residentes de los barrios que serían más cercanos a formas delictuales de sobrevivencia, que serían menos trabajadores, etc. Entonces, si esta distinción es muy, digamos, ha sido bastante rastreada en la literatura, y es una primera mirada de cuando empezamos a conversar sobre los saqueos, donde los, digamos, protagonistas de los saqueos habrían sido estos vecinos acostumbrados a la vida fácil. Entonces, en villas como San Pedro y Las Mercedes, donde además hay distintas configuraciones materiales de los conjuntos de vivienda, algunos surgen, digamos, los clásicos bloques de vivienda social que transforman el paisaje de Santiago en los años 90, pero posteriormente han seguido distintos proyectos de urbanización, donde se han construido villas de casas, etc. Entonces estas diferentes etapas de poblamiento y estas distintas formas de acceder a la vivienda, sea por créditos, incluso familias que acceden por créditos bancarios, créditos privados, para vivir en esto, para comprar su propiedad en estos lugares, cuando relataban la experiencia de los saqueos, hacían esta gran distinción entre un nosotros, gente de esfuerzo, gente decente, esta parte de la villa es tranquila, versus estos otros ubicados un poco más allá, que fueron los que realmente saquearon, fueron los que saquearon más, o fueron los que saquearon, digamos, objetos que dentro de las discusiones de la, digamos, de lo apropiado no de los saqueos, y esto también ha sido discutido por investigaciones en Latinoamérica, tiene que ver con qué ítems, con qué objetos, con qué tipo de materialidades son las que fueron recuperadas, tomadas en distintos locales de supermercados, que ambos sectores que nosotros estudiamos, hubo saqueos importantísimos a locales comerciales, grandes locales comerciales como supermercados, pero también a locales un poco más pequeños. No hubo saqueos a locales vecinales, el almacén de la esquina, eso fue protegido, aunque temieron como su desvalijamiento, pero no ocurrió, ¿ya? Entonces, en general hubo esta primera gran distinción. Pero en la medida en que complejizábamos la conversación, las personas fueron reconociendo que también participaron de alguna u otra medida en los saqueos, o sea, que recibieron mercadería, que observaron cómo sus vecinos participaban activamente, y ahí empieza a haber un otro clivaje y empiezan a accionarse otras diferenciaciones que son relevantes en el mundo popular y que tenían que ver, por ejemplo, en torno a la religión, y específicamente a mujeres practicantes de religión evangélica, y también la cuestión de la necesidad. En relación a la necesidad tiene que ver en qué medida el saqueo era una práctica legítima y que no era sancionada por los vecinos, en la medida en que quienes participaban eran mujeres que tenían que alimentar a sus hijos, que eran personas con condiciones de pobreza importantes, etc. Entonces, la necesidad operaba como un componente ético que podía justificar situacionalmente la participación en los saqueos. Y esta necesidad se veía tensionada por las máximas más religiosas de que robar es pecado y que por lo tanto no era un comportamiento que fuera, digamos, bien visto por la comunidad religiosa, pero aún así mujeres que compartieron sus experiencias con nosotros daban cuenta de cómo feligreses de sus comunidades participaron, incluso hubo redistribución entre ellas, atendiendo a este criterio de la necesidad. Entonces, en la medida en que se acaparaban ciertos ítems, alimentos, por cierto, porque la sanción moral al robo electrodoméstico en este tipo de mujeres era muy fuerte,
podía cobrar ciertos matices, ¿ya? Ahora, otra de las cuestiones que, digamos, fueron hallazgos de la investigación es el rol que tuvieron las madres en el estallido social, tanto en la participación en los territorios populares, pero también participando activamente en Plaza Dignidad. Entonces, figuras de madres sin trayectorias políticas, sin militancia, y que su primer, digamos, forma de participación activa en movilizaciones fue el 18 de octubre del 2019. Entonces, específicamente logramos conocer historias de vecinas, madres, que se definían a sí mismas como dueñas de casa, que cuentan sus experiencias, digamos, de participación en Plaza Dignidad como un momento de transformación biográfica y política, donde todos los viernes, desde, digamos, haciendo un traslado de 1 hora hasta el centro de la ciudad, se hicieron parte de este espacio pluriclasista de participación que fue Plaza Dignidad. Junto con ello también aparecía la cuestión de los saqueos, en qué medida podían estar, digamos, ser legitimados o no, o qué comprensiones accionaban para entender estas experiencias, de las cuales algunas de ellas participaron con sus hijos, en el sentido de llevar a sus hijos a los lugares que estaban siendo saqueados para permitirles ser protagonistas y ver un hecho histórico. Entonces, estas discusiones, por cierto, exceden las categorías de anomia, exceden las categorías de desintegración, en el sentido que una madre relata como la posibilidad de que su hijo fuera parte, pudiera mirar, pudiera observar lo que estaba sucediendo en los saqueos, como una aproximación a un evento histórico sociopolítico que transformaba nuestro país, ¿ya? Además, el componente de la dignidad también tiene que ver para estas madres con el compromiso de hacerse parte de la lucha política y colectiva para lograr mejor salud, para lograr mejor educación, pensando siempre en la posibilidad de sus hijos, de sus nietos, de tener un mejor futuro. Y también la atención de estas madres que participaron activamente en Plaza Dignidad sobre sus propias comunidades, que ellas no observaron una participación tan activa de sus vecinos como hubiesen querido. Entonces también en estas distintas narrativas y en estos distintos componentes aparece la cuestión de la apatía política como una crítica que los propios, por ejemplo, estudiantes universitarios criticaban a sus vecinos por no hacerse parte del movimiento social, a pesar de que hubo cortes de calles, barricadas y movilizaciones, algunos cabildos incluso en estos territorios. También estaba la expectativa, por ejemplo, de estudiantes universitarios de que la participación hubiese sido más intensa, o también de estas madres que eran bastante críticas con sus vecinas, sobre todo de no haberse sumado al movimiento. Entonces ahí también hay un componente... Me quedan 2 minutos. Ya, donde la dignidad, el cuidado y también la necesidad de sumarse a los movimientos sociales se relacionan. Por otro lado, tenemos relatos que son más desde la rabia, de cómo el saqueo también es entendido, la participación en el estallido tiene que ver con las desigualdades estructurales y con situaciones de sufrimiento territorial, donde está la posibilidad de canalizar, digamos, colectivamente una posición desde la rabia y desde criticar a las estructuras de poder, las élites, etc. Entonces todo esto entrelazado con el deseo de protagonismo de un movimiento que por primera vez ellas podían ser parte de estos movimientos. Y la última, digamos, desde más a la izquierda se nos hace más, digamos, esperable, era el discurso de jóvenes que podían haber tenido algún tipo de organización política o incluso algunas militancias, donde los saqueos son conceptualizados como recuperaciones anticapitalistas y una forma de contraviolencia. Y estas narrativas de estos jóvenes era el estallido social y los saqueos como válidos, como justos, en la medida en que es una forma de revertir la violencia estructural. Recuperación es una categoría que ellos utilizaban invocando, digamos, una forma de expresar, por ejemplo, en los años 80, como movimientos como la Juventud Lautaro hablaba sobre los saqueos como recuperar y no robar, digamos, oponiéndose a las definiciones legales y criminales de lo que vendría a ser el acto de tomar objetos desde la propiedad privada. En un minuto, las consideraciones finales que podríamos mencionar para la discusión es esta relación entre lo extraordinario y lo ordinario a través de pensar el estallido social en barrios populares. Entonces, esa tensión de no solo enfocar en el estallido como lo excepcional, sino que nuestro esfuerzo ha sido situarlo en las tramas territoriales, sociales y simbólicas de la vida cotidiana. También entender cómo estas fronteras entre lo legítimo, lo no legítimo, lo correcto, no lo correcto, entre otros y nosotros, son fronteras, por lo tanto, son siempre porosas,
sutiles y contradictorias muchas de las veces. Como además esta experiencia de lucha por la dignidad ocurrió en barrios sin historia, estos barrios post-dictadura que a veces en la literatura no son observados por la pregunta por lo político, sino que son observados desde discursos securitarios o sobre renovación urbana, pero la política queda un poco opacada. También entender el impacto que tuvo el estallido social en la autocomprensión de jóvenes populares en estos territorios, que fue una experiencia, digamos, totalmente marcante de cómo ellos están entendiendo sus territorios y reivindicando lo popular, reivindicando categorías como los flaites, no como deshonra comunitaria, sino todo lo contrario, una celebración de la heterogeneidad social de los barrios populares de nuestra ciudad. Y por último, también el desafío que nos queda como investigadores, cientistas sociales, pensar en la búsqueda de nuevos parámetros y conceptos para comprender las periferias populares contemporáneas, donde conceptos como anomia, o gueto, o segregación residencial permiten un marco, pero a veces podemos quedarnos capturados en ciertas descripciones que no nos permiten observar esta heterogeneidad y complejidad que, por ejemplo, hemos relatado a partir de los saqueos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Quiero ahora darle la palabra a Mauricio Cortés, de la Universidad de los Lagos, que nos va a presentar su trabajo sobre desigualdad y evasión en el transporte público de Santiago, una aproximación etnográfica al Transantiago. Mauricio. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a presentar con María José Yesca y ahora voy a compartir, y con el ritual tradicional les pregunto si se ve. Se ve. Se ve minimizado. Ahí está. Perfecto. ¿Es lo grande? ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Damos inicio entonces. Primero que todo, destacar que ha sido muy interesante escuchar los dos primeros equipos. Creo que dialogan un montón, ojalá que lo vean así también. Pensaban sobre la primera presentación, las estrategias que desarrollan las comunidades, y para enfrentar, pensaba en el ciclo político en el que estamos hoy día, y sobre la presentación de Andrea con su equipo, pensaba en esta heterogeneidad moral del mundo popular, social y moral del mundo popular. Creo que también hay elementos en el que nos encontramos. Bueno, nuestro trabajo sobre la desigualdad y la evasión en el Transantiago, esta fue una investigación desarrollada en el 2018, justo antes de que todo cambiara, y acá vemos algunos elementos que permiten entenderlo. Y fue compuesto en el marco de un proyecto Fondesit de la Universidad Diego Portales, en el que trabajamos en terreno, haciendo etnografía, un equipo de ingeniería civil industrial, donde está María José, que va a presentar ahora, Catherine Codoseo y yo, que también fue una experiencia no solo definir el problema, sino una experiencia metodológica súper interesante. Lo que nosotros encontramos que a pesar de que hubiesen estudios sobre la evasión, con perfiles de evasores, que también habían estudios de movilidad, llamados giro de la movilidad, predominaba, digamos, un enfoque económico, econométrico, y que no, sentíamos nosotros que no permitía explicar el fenómeno de la evasión en su complejidad. Había que incorporar, por lo tanto, una mirada que fuera más allá de esta idea del comportamiento anómico y la sanción con el torniquete y otras medidas, sino entender la complejidad sociocultural que estaba presente. Vemos también que el concepto de dignidad ya aparece, y que la evasión se asocia fundamentalmente a dispositivos sobre desigualdad, y que hay una opinión ya transversal en este momento sobre no creer que es tan ilegítimo o tan fuera de la norma la evasión, que eso también llamaba la atención en este momento. Así que ahora doy paso a María José. Súper. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Escucha. Vale. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la evasión en el transporte público, específicamente en el Transantiago? Porque ha ido incrementando desde 2017 al 2019, llegando a una tasa del 27%, muy por sobre lo que se observa en otros sistemas del mundo, como en Europa, Australia, que están bajo el 10%, incluso Bogotá, que está al 15%,
y en la actualidad 2021 la evasión está en un 36%. El gobierno ha tomado distintas medidas de control como torniquete, lo cual ha sido un gran problema para la ciudadanía, principalmente por temas de accesibilidad, multas y campañas educativas poco efectivas respecto al tema. El alto nivel de evasión implica un riesgo en la sustentabilidad financiera del sistema de transporte, además de un daño en la imagen corporativa. Y acá aparece que de los distintos puntos o aristas que involucra el sistema de transporte, la evasión es un acto aceptado por la sociedad por distintos motivos y no se ve como un acto negativo. La hipótesis de nuestro trabajo es que el comportamiento evasor obedece a criterios que son tanto racionales como evaluación costo-beneficio y socioculturales, siendo estas dos, siendo lo último lo más relevante para entender el fenómeno de estudio. Bueno, acá podemos ver que a la fecha incluso, este trabajo se hizo en 2018, pero a la fecha existe un grupo absolutamente coordinado para evadir a través de Facebook, y existió una aplicación y donde comentaban la insatisfacción con el sistema de transporte, las malas condiciones para los conductores, las alzas en tarifa, y se organizaban comentando las ubicaciones de los fiscalizadores y así poder evadirlos, y organizando marchas. Luego, el objetivo general de nuestro trabajo es comprender el comportamiento evasor en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago a través del estudio etnográfico a escala metropolitana. Entonces, lo objetivo específico primero es identificar todos los participantes en el sistema de transporte y los vínculos que tienen con los evasores, caracterizar estos discursos entendiendo cuál es su opinión respecto al comportamiento evasor, y analizar el comportamiento evasor desde la perspectiva de la desigualdad. Bueno, la metodología que ocupamos presentaba hartos desafíos porque era una etnografía a escala metropolitana. Hicimos un trabajo de campo durante 6 meses y ocupamos distintos enfoques de etnografía, la tradicional, la colectiva y multidisciplinaria, y también rápida, que busca identificar elementos culturales de manera coordinada en distintos lugares y de manera rápida. Y con observación participante en los buses, por supuesto. Hicimos 19 entrevistas abiertas y semi-estructuradas a evasores, no evasores, conductores y fiscalizadores. Observamos 23 puntos de la región en 10 comunas en distintos tramos horarios, y realizamos 3 focus a evasores, no evasores y conductores. Este estudio fue también publicado recientemente en un artículo de la revista Autochtonía, para quien quiera conocer más. En términos de resultados, voy a plantear en términos generales, podemos ver los distintos actores qué significado le dan a la evasión, para poder empezar a entrar en esta complejidad. Podemos ver que para el evasor hay un tema claro de costo-beneficio, de qué pago, qué dejo de pagar, pero también hay elementos de solidaridad y protesta frente a la calidad del servicio y a lo abusado que se sienten por el servicio. Estamos pensando en estas esperas gigantes, hacinados dentro del bus, que son en malas condiciones además. Entonces ya podemos ver que la decisión y el comportamiento de evadir no es solo por el alto valor, sino que también ya hay elementos de acción colectiva y acción contenciosa. En el no evasor podemos ver que la empatía se repite mucho en la evidencia con respecto al por qué se evade, se logra comprender. Aunque por supuesto se entiende que es incorrecto, que hay algo ilícito, no se ve como que hay como que hay una situación de anomia, sino que hay cierta legitimidad en el acto de evadir. Eso es interesante. Para el conductor hay cierta indiferencia, no es su principal problema la evasión, no es prioritario, ya que hay malas condiciones laborales, hay mal comportamiento de los usuarios y hay un error en el diseño institucional del sistema de transporte. Eso sería súper importante para ellos, por lo tanto, tiene más que ver con una forma de trato y una forma de habitar la ciudad
el gran problema y no con la evasión propiamente tal. Y por parte del fiscalizador hay una cierta resistencia, no tan alta, hay una interpretación de las excusas que dan los evasores, pero que a ellos aplican su criterio. Digamos, tampoco digamos que se rechaza la evasión como un acto ilegítimo, sino que se entiende en la medida que hay desigualdad. Bueno, desde el punto de vista del evasor, entonces, la evasión está asociada a una condición de desigualdad vinculada al costo del pasaje versus el costo de la vida, a la injusticia de pagar por un mal servicio, a la solidaridad y a un carácter de protesta entre evasores. Por ejemplo, un hombre del sector sur dice: entiendo que quieran que la gente no evada haciendo campañas publicitarias, pero creo que la mejor campaña sería dar el ejemplo y no abusar del pueblo. O un hombre en el sector norte que dice: entonces, ¿por qué voy a pagar 780 pesos por un transporte que no tiene nada de digno? Entonces acá aparecen un poco los criterios costo-beneficio, como también un criterio más subjetivo, lo que tiene que ver con la sensación del costo versus el servicio. Luego, desde el punto de vista del no evasor, el no evasor habita en una ciudad desigual, injusta y abusiva. En ese sentido, genera empatía hacia el evasor. Sin embargo, considera que es importante mantener ciertos niveles de orden social y de conducta personal apropiada en cuanto al trato hacia las instituciones y los demás. Por ejemplo, un hombre del sector poniente dice: yo creo que se evade por el dinero, porque no les da el suficiente dinero para sustentar su casa, y mucho menos para pagar el pasaje, sobre todo con lo mal que están los buses. Entonces, representa una sensación de empatía de acuerdo a distintos motivos que justifican el no pago del transporte público. Luego, desde el punto de vista del conductor, el conductor toma una actitud diferente respecto a la evasión, dado que tiene otros problemas respecto a su situación laboral. Se encuentra en una ruptura de su imaginario con respecto a la forma de habitar el bus y la ciudad. Se expone a malos tratos, abusos laborales y una sensación de pérdida de vínculos sociales. La evasión es vista como aceptable para quienes tienen problemas económicos o sociales. Por ejemplo, un conductor hombre de la zona del sector sur dice: antiguamente se respetaba a los conductores, hoy en día no hay ningún respeto. Estamos a la deriva, a lo que Dios te dé en el camino. Malos tratos por los bajos sueldos, máquinas en malas condiciones, no tienes apoyo de los jefes o de la gerencia. Y luego, desde el punto de vista del fiscalizador, el fiscalizador está tensionado entre tener y no tener poder, principalmente porque hay algunos casos en los que el fiscalizador está con carabineros y puede acceder a tomar multas, y a veces solamente tiene un control de pago y no pago. El fiscalizador también toma una actitud empática respecto a los evasores por distintos motivos, como por ejemplo este hombre del sector norte que dice: no están con tarjeta, no tienen plata o están recién entrando a trabajar. Bueno, en esta descripción amplia sobre los discursos imaginarios de los distintos actores, podemos ver que en primer lugar, la ciudad en general y los buses, que son como un resumen, una síntesis de la ciudad, son señales, son indicios de desigualdad permanente y que dan cuenta de la segregación socioespacial, que eso ya estaba descrito en la literatura, pero algo que empieza a aumentar, que tiene más presencia en el estudio del PNUD ya hace 10 años atrás de esto, que es la relación y la indefensión frente a las instituciones públicas y privadas, y una expresión de maltrato cotidiano que ha sido ampliamente desarrollado también por Katia Araujo, Danilo Martuchelli, entre otros, en donde ya nos aparecía el 2018 que no se trataba solo del bus, sino que se trataba de la ciudad. En segundo punto, podemos ver que existe una aceptación transversal en torno al comportamiento evasor, se ve con cierto grado de legitimidad, con cierto grado de justicia. Y eso tanto en los distintos puntos de la ciudad como por parte de los diversos actores entrevistados. Entonces aquí hay una tensión en la idea de ciudad como productor anonimato, indiferencia, que viene desde ya de la escuela de Chicago y que hay otros estudios también en los 80 y los 90.
que al parecer habría una forma de sociabilidad y de cierta empatía en torno a la acción contenciosa, que ya aparecía acá el 2018. Por supuesto no teníamos idea de lo que iba a pasar el año siguiente, pero habían pistas. Y la perspectiva, un enfoque más teórico, la perspectiva de elección racional instrumental que predomina en estudios del transporte, y que de ahí viene el torniquete como respuesta, se complementa con elementos socioculturales, en torno a la subjetividad, al imaginario, en torno a desigualdad, en torno a protesta también, en torno a una sensación de abuso en la vida cotidiana que en el 2018 todavía no tomaba forma, pero que estaba ahí y era transversal. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la evasión es aceptada de manera transversal por los actores sociales, en la medida que se vincule con situaciones, dispositivos o indicios de desigualdad. Ojo, que le puede pasar a ellos o le puede pasar a otros. Ya es una sensación instalada. Y en ese sentido la desigualdad es un eje transversal al trato, infraestructura, calidad del servicio, seguridad, entre otros. Que la evasión se debe interpretar como modo de habitar, de moverse y comprender la ciudad, de sentir la ciudad. No creemos que sea correcto reducirla a un comportamiento anómico, como vimos en algunos estudios del Ministerio de Transporte, y tampoco tratarlo, tematizarlo a través de solo vigilancia y control. Más complejo que eso, y fue uno de los aprendizajes del equipo. Que hay indicios reiterados en la literatura sobre subjetividades, sobre la percepción social de indefensión y abuso por parte de las instituciones públicas y privadas, y que en ese sentido que se conecta con el estallido social, podemos ver que el concepto de dignidad ya es fuerte, tiene una fuerte presencia en los relatos del 2018, ya se explica desde ahí, desde el concepto de dignidad que aún no tomaba tanta forma. Así que nada, creo que anduvimos justo en el tiempo, le agradecemos mucho la atención y su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Parece que Lucas no ha llegado o no llegó. Por tanto, vamos a dar pie a las preguntas. Los quiero invitar a dejar sus preguntas en el chat o simplemente a levantar la mano y a prender la cámara para que podamos hacer una conversación sobre las tres ponencias y sus elementos, sus continuidades y discontinuidades. Yo me voy a tomar la palabra moderadora para provocar también el debate. Y luego voy a dar la palabra a Mauricio, que ya ha hecho una pregunta en el chat. Nada, estamos en una mesa que se configuró en torno a la palabra de resistencia. Acciones que tienen repertorios, participantes, una ética ordinaria, como bien señala Andrea, particular, y las tres presentaciones en distintas formas han dado cuenta de eso. Lo otro también que llama mucho la atención refiere a, finalmente, esta violencia estructural no dicha por todos ustedes, en algunos casos más, en otros menos, que está hablando de la desigualdad socioterritorial y frente a la cual estas resistencias distintas con estos repertorios de evasión o de organización popular o de saqueos y tácticas disruptivas, como lo señala el estudio de Nicolás y Andrea, finalmente están buscando responder, cambiar, negociar con esta violencia que se instala, ¿no? Desigualdad que puede producir también un reacomodo de esto moral, de esto ético, ¿no? En el mundo popular y en quienes sufren finalmente estas estructuras de maltrato, abuso, etc. Tengo una pregunta cruzada para todos, y la voy a dejar ahí, y después voy a tomar la pregunta de Mauricio. Mi pregunta cruzada, tengo dos preguntas. Por un lado, me interesa mucho que podamos conversar en esta instancia respecto a aspectos más bien de acceso a campo, epistemología, ¿no? Y de lo que implica, o lo que ha implicado para ustedes también, indagar en un campo que, principalmente en el caso del saqueo y la evasión, que es como estos campos medio normativamente negados, ¿no? O rechazados, ¿no?
Entonces, el acceso a la información, cómo es el acceso, no es fácil ir y hablar con evasores o con saqueadores, si pudieron acceder a esos relatos o no, pero la experiencia más de investigación, ¿no? Yo en el campo y una reflexividad en torno a eso, que yo creo que hoy día ha dado también una impronta que nos puso también con mucha más fuerza el 18 de octubre y la pandemia, ¿no? Es como hoy día accedemos a los participantes de estas periferias populares sin más, ¿no? Y toda la resistencia también que hay un dispositivo de dominación o de poder hegemónico que tiene que ver con el extractivismo académico. Entonces, me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco en torno a eso a partir de nuestra propia práctica investigativa. Y a Daniela, preguntarle más específicamente, y a Camila, ¿cómo fue en este marco de la investigación-acción el desafío de participar en estos repertorios, en esta forma de organización, etcétera, y vincularse con la academia, en este caso CEDEUS? ¿Cuáles son a su juicio fueron los principales obstáculos o facilitadores de esa conversación, que no es nada evidente, que parece ser mucho más fácil de lo que es, muchas veces, como lo vivieron ustedes? Entonces partamos con esa conversación que tiene que ver más bien con el campo de la investigación, y luego pasamos a hacernos preguntas más particulares respecto a cada uno de los estudios, si es que les parecería. Eso, no sé quién quiere partir ahí con la pregunta. ¿Yo puedo comenzar? Sí. Dale. Gracias por la pregunta, Alejandra. En relación al acceso al campo, claro, por cierto, estas prácticas que, como retomando esta idea entre resistencia y delincuencia, que depende de dónde las miremos, son prácticas que es difícil hablar o que las personas reconozcan su participación o cómo acceder a ello. En el caso de nuestra investigación, fue, digamos, fundamental también entrar a los territorios por medio de alguien de confianza. O sea, tuvimos una asistente de investigación que era parte de estos lugares, en uno de los territorios, y en realidad la conversación partió por el estallido social, más que invitarlos a una investigación sobre el saqueo, porque fue uno de los ejes que estudiamos, pero fue, digamos, más complejo. Y lo sorprendente fue que en general fue muy fácil que quisieran hablar sobre esta experiencia porque fue tan extraordinaria, sacudió de tal manera su cotidianidad, donde vieron, digamos, esta idea de periferias en revuelta, pero en el sentido de que, digamos, ciertas formas de entender su día a día se vieron de pies a cabeza, dada vuelta, impactados sobre lo que observaron, sobre lo que pasó en sus comunidades, y hablaron largamente y sin mayores dificultades. Ahora, eso desde el lugar, desde haber visto a sus vecinas, de haber visto familiares, digamos, desde una posición de un testimonio, de una observación, digamos, directa, de haber ido a los locales a ver qué pasaba, etc. Y en ese caso, digamos, no fue difícil que llegaran a ese tema. Ahora, con posterioridad hemos seguido haciendo entrevistas sobre el estallido y ahora el proceso constituyente. Claro, el tema de los saqueos pierde esa, digamos, efervescencia que tuvo en su momento, pero sin duda ahí también nos coloca preguntas de cómo hablar sobre esto, de cómo no estigmatizar al hablar sobre prácticas que son tan mal vistas en el debate público. Entonces ahí también hay cuidados de la escritura, hay cuidados de cómo construir la pregunta de investigación, y cuidar, digamos, en ese sentido, la generosidad de quienes quisieron participar del estudio y compartir sus experiencias, además el interés que tenían de que se supiera cómo se vivió el estallido en estos otros lados, digamos, frente a la focalización en el centro, en Plaza Dignidad, que ellos percibían como si todo solo ocurriera ahí, digamos, el estallido, y no lo que estaba pasando en sus territorios, en las plazas comunales que se transformaron en espacios de movilización súper importantes, en los circuitos de cabildos, etcétera, y otras instancias de organización que pasaron. En torno a la cuestión del el extractivismo académico, bueno, esa es una cuestión que nos queda permanentemente, ¿no? Sobre
la pregunta de por qué vamos a hablar de esto, que era de todos los fenómenos que suceden en el estallido social, vamos a hablar de los saqueos, como que podría ser contraproducente o como tirar, digamos, atornillar para el otro lado, ¿ya? Pero en la medida en que lo inscribimos en una trama histórica, social y política, por ejemplo, estos jóvenes que reivindican su contenido, digamos, de contraviolencia, creemos y esperamos sortear, digamos, esas dificultades, pero que nos han acompañado en todo momento. En el momento que hablamos de prácticas que pueden ser categorizadas de violencia, como investigadora estamos tocando objetos que son candentes. Entonces, las posiciones de escritura, las posiciones de representación y el diálogo, y también eso es complejo. Ahora, enfatizar que nosotros no hablamos con organizaciones en esta vuelta, sino con individuos, y eso yo creo que facilitó poder hablar de estos temas. Ya cuando uno presenta una investigación a una organización, a un colectivo territorial, etcétera, hay otras negociaciones y que son significativas y que yo creo que en el caso de los saqueos hubiesen cerrado la puerta tal vez a la conversación, ¿no? Entonces también ahí el hecho que contactamos de forma, enfocamos en individuos y no en colectivos, también posibilitó, digamos, poder indagar en estas prácticas y fenómenos. Súper, gracias. Mauricio, ¿cómo fue el caso de ustedes respecto al vínculo con los evasores? Sí, para nosotros estudiar este tema, primero en términos como epistemológicos, nos abrió algo que no teníamos para nada considerado, que estábamos hablando de temas de legitimidad y justicia. Nosotros íbamos a describir un comportamiento en la ciudad y era mucho más profundo de lo que parecía, justamente porque estaba en cuestión la norma, el ideal de la norma. Bueno, para hacer la entrevista pasaron varias cosas entre anecdótica y metodológica. Una fue que tuvimos que invertir harto esfuerzo para poder construir un lente en el que ingenieras y antropólogos pudiéramos trabajar juntos. Eso fue como muy, muy interesante. Teníamos que aprender mutuamente y todas las primeras salidas de terreno era afinar el lente y empezar a sentir la ciudad y empezar a sacarnos los prejuicios y tratar de hacer este ejercicio tan tradicional de la fenomenología, que es tratar de mirar sin nuestros lentes morales, sin nuestros lentes de cómo son nuestro propio imaginario. Y al entrevistar también pasó algo divertido en el sentido metodológico, que los no evasores se defendían permanentemente frente a su opinión de aceptar la evasión. Era como, yo lo entiendo, pero yo no soy una mala persona. Yo no soy un delincuente, pero si alguien lo hace, está bien, y yo también lo haría si me atreviera. Entonces también estábamos todos frente al mismo problema, a una sensación de injusticia agobiante y al querer cumplir las normas, pero no cumplirlas. Y en términos ya propiamente del trabajo más como académico, tratamos siempre de proteger los nombres, de hecho en un comentario de una revista nos dijeron, ¿por qué ustedes se refieren al evasor como si fuera alguien? Como una conducta moral asociada a alguien. Y en realidad es un comportamiento evasor. Y eso también nos hizo mucho sentido en el equipo. A pesar de todos los esfuerzos que habíamos hecho, todavía le tirábamos algunas cosas morales. Entonces creo que fue lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años. No solo nos pasó a nivel ciudadano o político, sino que como investigadores también también tuvimos desafíos en los que trabajar permanentemente. Eso al menos por mi lado. Les dejo la palabra a Daniela y a Camila. Gracias. Bueno, partir diciendo que interesante igual las ponencias que nos siguieron. Yo creo que dialogan súper bien, sobre todo como desde la pregunta que nos hace Alejandra, a mí me gustaría partir un poco con eso, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros nos propusimos es reconocer que no estamos cerrados en una sola identidad, ¿no? Como que no somos puramente académicas, ni somos puramente pobladoras, sino que igual hay un tema ahí de cómo dialogan también distintas experiencias en cada una de las personas que conforman parte del equipo, y del equipo en términos amplios, no solamente desde CEDEU, sino que también como parte del Centro Cultural Víctor Jara y de la Unión de Pobladores en Boca Sur. Y desde ahí, y desde esta frontera media difusa, también es que de alguna manera siempre hay rasgos de desobediencia en las prácticas que hemos desarrollado.
Si bien nosotros, en el caso de quienes trabajamos desde CEDEUS, estamos en un proyecto de investigación, recibimos un sueldo por ello y un montón de cosas que igual de alguna manera van delimitando las acciones que tenemos, siempre hay una desobediencia que implica estar con una pata afuera y una pata dentro de lo que es el estudio académico. En el caso, por ejemplo, de nosotros, empezamos un proceso de investigación, acción participativa en pandemia, y ya con el estallido en su máximo momento, digamos, y por ende teníamos la instrucción de no ir al territorio. O sea, no podíamos hacer trabajo de campo en ese momento por un tema de cuidado y un montón de cosas que claramente no obedecimos. O sea, era imposible hacer un proyecto de investigación y acción participativa tratando de hablar por Zoom con las personas, siendo que estaba pasando hambre la gente, habían comedores populares, había violencia policial muy marcada en relación a todo lo que se ha hablado igual en la mesa, ¿no? Hay un proceso de marginalización y estigmatización muy grande, sobre todo acá en el sector de Boca Sur, donde justamente vive la gente que fue la masa del estallido y además quienes pusieron los muertos y los encarcelados, ¿no? Si eso no se puede dejar de decir. Entonces, yo creo que una de las cosas, y volvemos igual al tema de la ética, cuando hablamos de la ética en la investigación, yo creo que nos ponemos primero como personas. Y en ese sentido, Jorge, Carla, Katia y yo somos personas que se encuentran en la calle con Daniela, con Roberto, con Richard y con todas las personas que son parte del centro cultural y de las organizaciones territoriales. Entonces, no hay una dicotomía muy marcada. Somos compañeras, somos compañeros, y desde ahí es que empezamos a delimitar, digamos, un proceso de investigación cruzado por los afectos, cruzados por la confianza, cruzados por un montón de cosas donde obviamente todo lo que tratamos de decir y todo lo que tratábamos de analizar está también marcado por qué es lo que podemos decir y qué preferimos no decir en algunos espacios y sí decir en otros, ¿no? Como que igual hay un cuidado para no ser en el fondo, no pasar a ser en algún momento los sapos del proceso, que es como lo que yo creo que siempre se cruza igual con esta, de repente, espíritu etnográfico que uno tiene, que puede ir mirando, viendo los conflictos, viendo dónde está en el fondo los problemas, dónde este cruce entre lo legal y lo ilegal, que está siempre marcado, ¿no? en todas las cosas. Entonces, para iniciar este proceso de investigación y en particular desde un espacio académico como CEDEUS, yo creo que nuestra impronta fue esa, estar dentro de CEDEUS, pero también estar fuera. Y a partir de eso es que hemos podido hacer un trabajo honesto, y yo creo que con una discusión y un análisis político bien profundo también. O sea, nosotros hemos analizado en conjunto todo el proceso y eso ha sido obviamente marcado también por acciones que van en temas de reivindicación territorial histórica, pero también en otras prácticas que, como bien exponían acá, cruzan la acción directa como una herramienta también de las personas y como una práctica legítima que se tiene para enfrentar, digamos, las desigualdades estructurales y todo lo que hoy día vemos y podemos apreciar de manera muy evidente en los territorios. Por ahí Daniela puede igual complementar. Sí, gracias Camila. Que precisamente lo que comenta Camila se da también después de un sinnúmero de reflexiones de la propia organización popular. La verdad es que tomar la decisión y decir vamos a trabajar en conjunto con un equipo de investigadores, de investigadoras, no fue una decisión fácil y fue también una decisión que viene dada después de levantar un informe sobre la situación de derechos humanos en Boca Sur, que se llama El Otro San Pedro. Este informe fue un trabajo en conjunto con algunos de los compañeros y compañeras con quienes seguimos trabajando hoy día. De ese informe resultan algunas reflexiones de las vinculaciones con las instituciones y en particular de la relación que se tiene desde la organización con la universidad. Ahí resulta una interpelación, ¿no? Decimos, hoy día la universidad tiene mucho que hacer en pro de la organización. Hoy día la universidad ha dado algo así como un extractivismo, viene, nos encuestan para hacer tesis e investigaciones y luego se van, y luego nosotros quedamos aquí construyendo solitos y solitas. Por lo tanto había una desconfianza ahí con la institución, pero en este camino, como bien decía la Camila,
de hacer, en este camino de investigar juntos y juntas, y en este camino de construir juntos y juntas, nos encontramos con compañeros y compañeras académicos y académicas y dijimos, este es el momento de revertir aquellos que nosotros dijimos que era una reflexión, que había que subsanar, que tiene que llevar, digamos, intención de ambos lados, de la organización popular y también de la academia. No era solo una interpelación a que la academia hiciera lo suyo, sino que desde la organización popular obviamente se debía dar espacio también a este trabajo en conjunto. Por lo tanto, ahí se va dando una construcción que ya lleva varios años y que en el hacer va afirmando la confianza, que en el hacer, en los proyectos que ha levantado, por ejemplo, la organización popular a lo largo, en particular posterior al estallido, luego en pandemia, hemos visto que la academia, a través de los compañeros y compañeras de CEDEUS en particular, ha estado junto con nosotros y nosotras, un equipo que algunos y algunas de ellas participan en el comedor popular como compañeros y compañeras, y las investigaciones, reflexiones, preparaciones las vamos dando siempre en conjunto y en colectivo. Participan en nuestras reuniones, por lo tanto, sí, pues fue un proceso que inicia con una desconfianza porque nuestras experiencias como organización popular con la academia no han sido buenas. Hemos tenido intervenciones, se ha utilizado aparte de la academia para intervenir y quebrar nuestros espacios de organización, para inventar participación ciudadana que nunca existió. Eso lo hemos visto, lo seguimos viendo. Por lo tanto, construir con la academia es complejo, pero se requiere esta confianza que se va construyendo y que se va fortaleciendo en el hacer, principalmente en el hacer. Así que eso, como para agregar a lo que decía ahí la Cami, que claro, pues se da de alguna forma luego de varias reflexiones y decisiones bien complejas, pero de las cuales hemos sacado resultados tremendamente provechosos. En pandemia ha sido más complejo por lo que decía la Camila, esta posibilidad de que no deben ir al territorio, pero vamos igual, vamos o no vamos, pero han resultado y decisiones que hoy día afirman mucho más las confianzas para construir. Muy bien, gracias Daniela. Mauricio preguntó, ¿se ha desarrollado alguna estrategia para responder o adaptarse a este cambio en el ciclo político en el país? Considerando la coalición Apruebo Dignidad, nuevo gobernador regional, nueva constitución, estallido, etc. La pregunta quiere decir si se ha adaptado desde las organizaciones populares. Y esto es como una pregunta para Daniela, ¿no? Para el primer equipo, claro. Sí, gracias Mauricio. De hecho, hemos sido parte de este proceso y algunas de las reflexiones también hemos compartido entre CEDEUS y Organización Popular, pero en particular también la Organización Popular ha tomado decisiones en este nuevo contexto. Hemos sido parte de declaraciones y manifestaciones frente al contexto político contexto político de los partidos políticos conocidos. Hemos también tomado posiciones, recuerdo claramente frente a este famoso Pacto por la Paz. Al otro día nuestra organización, en ese entonces Asamblea Popular La Boca Sur del Biobío, hace evidente su posición frente a un rechazo de un pacto, porque ese mismo día teníamos a vecinos y vecinas baleadas con perdigones en la población, al interior de nuestra población, sin ser atendidos y atendidas en el CESFAM. Entonces marcamos una posición. Posterior a ello, incluso como organización popular decidimos también levantar una candidatura convencional constituyente. Es más, esa candidatura recayó en mí, pero asumido como un proceso colectivo. A mí me tocó asumir una candidatura convencional constituyente, pero era un proceso colectivo, una decisión colectiva de la organización popular. Entonces, en este contexto hemos dicho, somos parte, vamos a ser parte, tenemos que ser los y las pobladoras quienes estén al frente, quienes estemos levantando nuestras demandas, y frente a los partidos políticos nuestra decisión y nuestra visión siempre ha sido una, digamos, frente a estas nuevas alianzas de Apruebo Dignidad, frente a estos nuevos nombres, pero mismas caras, nosotros ya tenemos experiencia. En particular en nuestra comuna los gobiernos han sido de izquierda históricamente, y en esos gobiernos de izquierda históricamente se ha profundizado en la desigualdad, en el abandono, en el maltrato, en la violencia permanente, que cada año es más cruda. Entonces nosotros hemos dicho, tenemos experiencia con esos grupos, los conocemos y las conocemos, aquí tienen cara. Es más, en pleno estallido social y posterior pandemia, con un gobierno supuestamente de izquierda en la comuna de San Pedro de la Paz, se nos persigue como organización popular, se nos persigue en una alianza
entre municipios y carabineros de Chile, se persiguen nuestras casas, se toman fotografías a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, frente a eso, nuestra decisión ha sido siempre levantamos la visión de la organización popular. Seguimos construyendo en el territorio, pero alianzas con partidos hoy día no existen, sino que nuestra construcción es desde la organización popular, junto a compañeros y compañeras con quienes vamos construyendo la confianza en el hacer, como decía delante. Y ahí nos vamos encontrando con varios y varias, y sí hemos sido parte, como les decíamos ahí, en la candidatura convencional constituyente, como una opción que vimos ahí de cambiarlo todo. Ahora, no nos volvimos a tirar en diputados, senadores, las nuevas candidaturas, porque entendemos que eso ya es seguir reproduciendo el Chile que queremos cambiar. Así que ahí no sé si comento algo, esto nos da para abordar mucho más seguramente, pero algo por ahí vamos dejando. Gracias. Habrá para muchas conversaciones posteriores. Nos queda solo un minuto, tenemos que ir cerrando la mesa. Yo creo que también a la luz de las presentaciones, bueno, un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, así que me voy a aprovechar del rol. Nada, yo creo que también, creo que fuiste tú, Andrea, que planteaste esta idea de cómo entrar a estudiar la periferia popular o los barrios populares desde otras claves heurísticas, epistemológicas, o sea, que nuevas preguntas se pueden hacer conceptualmente también. Y allí, no sé, solo dejarlo planteado quizás, que yo creo que sí está como en relación a las tres ponencias, como preguntas de investigación futuras quizás, o que los quiera tomar, el tema de este Estado como enemigo, por un lado, pero también esta relación entre lo legal y lo ilegal, y cómo está vinculado o no a la idea de informalidad. Yo creo que eso hay como una vuelta que mirar, porque finalmente lo ilegal es porque la norma no es legítima, entendida como un producto de un dispositivo de dominación, ¿no? Entonces, por tanto, la evasión, el saqueo, se configuran como actos políticos, no solo ilegales. Y esos actos políticos van movilizados en estos actos de resistencia, pero también la informalidad está cruzada. Entonces, quizás también hay que remirar los mismos conceptos con los cuales hemos estado trabajando hasta ahora. Así que les quiero dar muchas gracias a todas y todos por su participación en esta mesa. Espero que podamos seguir dialogando en estos temas, y eso, y los invito a quedarse en el siguiente panel. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, y a todas. Chao, gracias a todas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, muchas gracias.